Déjenme. ¿Sí alcanzan a ver la pantalla? Sí, doctor. Sí, sí, doc. Estamos aquí prácticamente. Muy bien. Entonces, bueno, estábamos viendo la vía espinotalámica, ¿no? De dolor y temperatura, el relevo de las tres neuronas y cómo se va decusando a nivel de la misma médula espinal. ¿Sí les quedó claro esta cuestión anatómica que que la vía espinotalámica se decusa en la misma médula espinal a medida que va ascendiendo en cada segmento? ¿Sí lo tienen más o menos claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, bueno, aquí en esta imagen creo que es exactamente donde nos quedamos. Por un lado, estamos viendo, ¿no? Vía espinotalámica, ¿no? La decusación, pero por otro lado, en esta imagen se alcanzan a ver el cursor, que es de Netter, ¿no? Alcanzamos a ver la raíz posterior, el ganglio de raíz posterior, y cómo algunas vías, ¿sí? Ya no se decusan para formar el espinotalámico, que de hecho pues hay dos, ¿no? Anterior y posterior, ¿no? Pero digo, el lateral y el anterior, pero el más importante pues es obviamente el lateral. Y hay unas fibras que no se decusan y van a ascender por los cordones posteriores, ¿sí? Y estos justamente van a formar el fascículo grácil y el cuneatus. Estos van a ascender sin decusarse, o sea, en forma directa por la médula espinal ipsilateral al sitio de entrada. Entran las fibras de estos justamente van a entrar en el asta posterior, ahí hacen algunas fibras de asociación y ascienden hasta sus núcleos, donde van a hacer el siguiente relevo y luego la decusación. Entonces van a ascender a los núcleos de cuneatus y gracilis para justamente a partir de ahí hacer un relevo neuronal y hacer, perdón, hacer una decusación en ese mismo sitio a nivel del bulbo raquídeo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Justamente que en el bulbo había varios sistemas de decusación, no está la decusación de las pirámides, y en una situación más dorsal está la decusación del sistema propioceptivo, que es justamente este sistema que va a ascender en forma directa sin decusarse por la médula espinal y se decusa en el bulbo raquídeo para formar el leminisco medio, ir igualmente al tálamo, aquí hacer otro relevo y llegar a la corteza, siendo un sistema igual de tres neuronas. Nada más que vean que a partir del órgano receptor, ¿no? Que generalmente, pues si no son los corpúsculos de Pacini, pues serían los usos neuromusculares, ¿no? A partir de aquí, pues prácticamente la extensión de axónica, ¿no? Va a llegar prácticamente hasta el tallo cerebral y a partir de ahí, a nivel del bulbo, y ahí se decusa. De tal forma que eso sí tiene relevancia clínica para las lesiones, sobre todo en la médula espinal, desde el punto de vista motor y sensitivo. Aquí sí vemos este esquema que está todavía más simplificado, ¿no? Entonces vemos por un lado cómo en el mismo esquema están incluyendo la vía de dolor y temperatura, que yo ya les dije que no es una vía de sensibilidad fina, es más bien de tipo protopática, ¿no? Y que se decusa en la misma médula espinal, ¿no? Por la comisura blanca anterior y luego va a subir por el espino talámico. Y la vía propioceptiva, que sí es una vía de sensibilidad muy fina, muy localizada, que nos permite discriminar bien entre dos puntos, nos permite discriminar posición articular, peso. O sea, todo el sistema de propiocepción va a ascender en forma ipsilateral para decusarse en la médula oblongada o bulbo raquídeo y a partir de aquí ya forma el leminisco medio y llegar al tálamo, núcleo ventral posterolateral y posteriormente a la corteza. ¿Les queda claro cómo está la vía propioceptiva y la vía termoalgésica? Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. Vamos a verlo aquí otra vez, ¿no? De este lado estamos viendo la vía propioceptiva, entonces vemos cómo se está haciendo un estímulo propioceptivo sobre el pie y va a ascender por los haces
el haz grácil, ¿no? A medida que vamos ascendiendo el fascículo grácil de los cordones posteriores en la médula espinal, recuerden que este es el cordón posterior, cordón anterior y cordón lateral. A medida que vamos ascendiendo en los niveles torácicos, por encima de T7, ¿sí? O sea, ya para T6, ya deja de crecer el fascículo grácil y se empiezan a incorporar fibras que van a formar justamente el cuneatus, que es más lateral. Y este se vuelve muy, muy grande, muy importante a nivel cervical porque recibe toda la propiocepción de la extremidad superior, que aquí estaría, ¿sí? Para formar este. Y ya luego llegan propiamente a hacer su relevo y su decusación ya para formar el lemnisco medio junto con haces. El lemnisco medio es prácticamente este, pero adyacente, pegado a él, va el espino talámico para llegar al tálamo. ¿Sí? Que es la vía, como se pone aquí, de 3 neuronas, ¿no? Entonces, de este lado, ¿no? A su derecha, pues es la vía que hemos estado viendo todo el tiempo, ¿no? Aquí está con temperatura, con dolor y cómo se va decusando en el mismo nivel. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí. Pues todo esto pues va a tener relevancia a nivel clínico, ¿no? Veamos el bulbo raquídeo, ¿no? Entonces aquí pueden ver ustedes la decusación de las pirámides, ¿no? Lo que habíamos hablado del bulbo raquídeo en un corte axial. Y el núcleo de trigémino, que también es un núcleo sensitivo, de tal forma que aquí podría haber varias, una sintomatología muy florida, ¿no? Además van ascendiendo todos los haces tecto espinoso y van descendiendo, ¿no? Los espinos, bueno, ascendiendo los espinos cerebelosos y descendiendo el rubro espinoso, el tecto espinoso, etcétera, ¿no? Y el sistema de decusación de los núcleos cuneatus y gracilis, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante otra vez. Y aparte los pares craneales bajos, ¿no? Aquí vuelven a ver lo mismo, ¿no? O sea, todos los esquemas han tratado de ejemplificar lo mismo, nada más que en este caso sí nos están poniendo la corteza sensitiva y recordemos que en este también tenemos un homúnculo sensitivo, ¿no? En donde la representación de la mano y la cara, particularmente los labios, es muy importante desde el punto de vista también sensitivo. Este esquema pues muy parecido a los que ya hemos estado viendo, ¿no? Ahora veamos la configuración del bulbo raquídeo o médula oblongada, ¿no? Un corte superior, medio, inferior. Entonces, en los cortes más inferiores, ¿sí? Estamos viendo la decusación de las pirámides. En corte medio, estamos viendo la decusación del sistema propioceptivo, ¿no? Entonces, aquí vemos grácil y cuneatus y cómo se decusan las fibras. Y en un corte superior ya están decusados, ¿no? Y vemos las estructuras que están cerca, ¿no? Cuerpo restiforme, el núcleo de tracto solitario, complejo olivar, y la formación central del sistema del lemnisco medio, ¿no? De estas fibras que se decusaron. De tal forma que en el tallo cerebral ya la vía propioceptiva y la vía termoalgésica ya están completamente decusadas, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Entonces, hasta aquí, pues hemos visto, ¿no? Me voy a regresar un poco. Hemos visto la organización de las vías de dolor principalmente, ¿no? Cómo se encuentra en la médula espinal, cómo ascienden las vías, cómo se dividen. Recuerden la división somatotópica, ¿no? Que tiene, la circulación de la médula espinal, ¿sí? Y cómo va por segmentos, ¿no? Y recordar un poquito la segmentación de los niveles. Ahora, los nervios que van saliendo se van distribuyendo a medida que van haciendo su trayecto hasta el sitio de donde están recabando la información, ¿no? Si yo me pongo a hacer un análisis, ¿no? Del trayecto de esos raíces nerviosas y tengo una lesión a nivel radicular, estas raíces nerviosas tienen una distribución dermatomérica. Si habíamos hablado en sistema motor de una distribución en miotomas, ¿no? Que no es tan precisa como esta, aquí sí es una distribución más precisa que tiene que ver con esta cuestión
evolutiva de anillos que hemos ido formando. Y claro, a medida que se fue desarrollando el cuerpo, pues ya tuvo otra distribución, sobre todo en las extremidades. Pero en el tórax tiene una distribución, pues tal cual, ¿no? En forma de circular de anillos alrededor del cuerpo, que los conocemos como dermatomas. Entonces, si yo tengo una lesión a nivel perdón, me voy a regresar, de la médula espinal, aquí, en la médula espinal, pues voy a tener, pues de acuerdo a qué parte de la médula espinal se lesiona, pues problemas motores y sensitivos o problemas propioceptivos o problemas nada más de un lado, ¿no? Que nos daría una hemisección medular o problemas completos que sería una sección medular. Pero si yo ya tengo problemas a nivel, si ven este esquema, ¿no? De la raíz nerviosa, ¿lo alcanzan a ver? Sí. ¿Sí? Sí, Doc. Entonces, la lesión de la raíz nerviosa me va a dar una distribución de tipo dermatomérica. Más allá de la raíz nerviosa, una se va a unir con otra, nos forman troncos, plexos, ¿no? Y posteriormente nervios, ¿no? Entonces, dependiendo dónde sea la lesión, la distribución del trastorno sensitivo va a ser diferente. El primer paso que tenemos que tener claro nosotros es cuando tiene una distribución de tipo radicular, pues va a tener una distribución en una dermatoma específica. ¿Por qué? Porque esto corresponde, cada raíz, a una dermatoma específica y le decimos raíz justamente a lo que va emergiendo de la médula espinal antes de que se una con otra raíz y ya no correspondería propiamente una lesión a una sola raíz, sino a varias, ¿no? En un nervio, ¿no? En un nervio ya lleva la información de varias raíces. Entonces, de tal forma que cuando yo exploro, ¿no?, al paciente, desde el punto de vista sensitivo, que también lo habíamos visto, lo voy a hacer en sentido cefalocaudal, de proximal a distal, y por dermatomas, ¿no? Y ir comparando derecho e izquierdo. Voy a empezar con dolor y temperatura y para la propiocepción más bien lo exploro por segmentos corporales. No me interesa tanto las dermatomas. Pero las dermatomas tienen alto valor de localización para una lesión radicular o para una lesión de médula espinal, porque me va a dar exactamente los síntomas a partir del sitio de lesión, de tal forma que si yo tengo una lesión en T8, prácticamente voy a tener anestesia a partir de T8. ¿Sí? Y si yo tengo una lesión de una raíz nerviosa, pues voy a tener afectado T8, pero nada más del lado de la raíz y por arriba y por abajo va a estar todo bien. Como sucede en la asiática, ¿no? En S1 pues me afecta la región posterior o en L5 y nada más de un lado. Entonces, explorando sensitivo o de acuerdo a lo que síntomas que me refiere el paciente de distribución de su dolor, yo puedo tener claro si la lesión fue en la raíz nerviosa o en la médula espinal. ¿Sí les queda claro? Sí, Doc. Ahora, los esquemas de dermatomas, pues aproximadamente todos tienen ciertos puntos que son bastante semejantes, ¿no? Digamos que para recordar las dermatomas yo no tengo que hacer un gran esfuerzo porque hay algunas referencias que yo puedo tener. Entonces, si ustedes ven aquí, a nivel de la porción posterior, pues la región occipital correspondería a C2 y C3, ¿no? Si vamos a la extremidad superior, si nos vamos a la mano, aquí ven la mano, la porción tenar y que el esquema aquí puede variar un poco de un paciente a otro, ¿no? Pero la porción tenar y el primer dedo, ¿no? El dedo índice, corresponderían a la dermatoma de C6. La siguiente, y sobre todo la yema del dedo medio, C7. Y los últimos dos dedos, C8, ¿no? La porción media T1, a nivel de las tetillas sería T4, a nivel del borde costal T7, a nivel del ombligo T10, a nivel inguinal, justo por encima del ligamento inguinal es T12 y por debajo es L1, y de ahí L1, L2 y L3 prácticamente nos abarcan. Les digo, los esquemas pueden variar un poco de dónde los vean de un lado a otro, pero esto nos abarcarían la cara del muslo, ¿no? L4 la parte medial de la pierna, L5 la parte lateral y S1 la parte posterior, ¿no? Del pie y para ascender, ¿no? Ya las raíces sacras en la porción que sería el equivalente al periné, lo que llamamos silla de montar. Entonces, ¿les queda claro un poco cómo está distribuido esto?
Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora, si ven la mano, entonces les digo, C6 corresponde prácticamente a este dedo y la porción media de este dedo. Y C8 esto, y C7 sería la porción más distal del dedo medio. ¿Sí? Esto sería C7, C6 y C8. Claro, se extiende C6 hasta acá y C8 hasta acá, ¿no? Y C7 sí tiene una representación pequeña, como dermatoma. Por lo tanto, les digo, el esquema puede variar un poco de dónde lo vean ustedes, pero quédense más con la idea de lo que les estoy comentando. Y luego los puntos de referencia, ¿no? Las tetillas T4, el borde costal superior T7, el ombligo T10, a nivel inguinal por encima del ligamento T12, o sea, en el abdomen, y por debajo L1, ¿no? Y ya la cara medial de la pierna L4, la cara lateral L5, la planta del pie y la cara dorsal S1. Y ya en medio, pues ustedes pueden ubicar a las otras dermatomas, ¿no? Si este es T12 y L1, pues quedaría L2 y L3 en esta zona. Entonces, para que lo puedan recordar a la hora que están explorando. Ahora, si yo tengo un problema de distribución en un territorio de un nervio, ¿sí? Entonces la situación ya cambia, ¿no? La distribución de un nervio, pues el nervio se forma por la unión de varias raíces, igual un tronco, ¿no? O sea, yo puedo perfectamente saber, de acuerdo a la distribución sensitiva, dónde está el problema, ¿no? Cuando se debe a lesiones de raíces nerviosas o de nervios, ¿no? Entonces, cuando tengo un territorio de nervio, pues les digo, no corresponde ya a lo que les estoy diciendo de una dermatoma. Vean la extremidad superior, ¿no? Como la distribución, pues es muy distinta a esta, ¿no? A la de las dermatomas. Entonces, por ejemplo, en el caso del nervio mediano, vean la mano. Otra vez, ¿ven mi mano acá? Sí. Sí se ve. Yo les había dicho C6, C8 y C7, ¿no? Ahora, el nervio mediano tiene una distribución de la mitad de este dedo, ¿no? El cuarto dedo, la palma de la mano en esta zona, ¿sí? Y abarca todos los demás dedos, ¿no? Entonces, todo esto sería el nervio mediano. Entonces, si yo tengo una anestesia en esta zona, equivale al nervio mediano, ¿sí? Y este sería el nervio cubital, la mitad de este dedo y el quinto dedo, ¿no? O el meñique. Eso correspondería al cubital, como lo pueden ver en este esquema, ¿no? Y bueno, el nervio radial sería prácticamente el dorso de la mano, ¿no? Entonces, una distribución de este tipo nos puede ayudar mucho a saber en dónde está el problema, ¿no? Igual, en el muslo, ¿no? Pues si ustedes se fijan en este esquema, pues la distribución es muy distinta a esto, ¿no? Entonces, si yo tengo una zona de ardor o disestesia o problema en el dorso del muslo, que no me abarca una dermatoma, sino me abarca varias, entonces yo ya estaría hablando de una lesión del nervio femorocutáneo, ¿no? Y este tiene varias ramas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la distribución, ¿no? Yo puedo tener en el sural, en el tibial, ¿no? Etcétera, ¿no? Les digo el femorocutáneo porque es de lo más común, ¿no? Algo que llamamos meralgia parestésica, que es una disestesia en esta zona. Y todos los pacientes se quejan de una sensación de quemadura en la cara anterior del muslo, pero no obedece a una dermatoma, ¿no? Sino obedece prácticamente a varias, ¿no? Entonces yo ya sé que sería una distribución no de raíz nerviosa, sino de nervio. Y la verdad es que es mucho más benigno la del femorocutáneo, ¿no? Esto es un poquito también la distribución diferente a cuando hablamos de neuropatías, ¿eh? En las neuropatías la distribución también es distinta, ¿no? Porque la afección es de varios nervios, pero en forma distal o proximal, ¿no? De tal forma que yo podría tener una anestesia en forma de guante o de calcetín, y entonces no corresponde ni a una raíz ni a un nervio, ¿no? Sino más bien a una porción distal, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doctor. Sí, doctor. De hecho, dejen ver si por acá les puedo enseñar mis dos instrumentos preferidos para la exploración sensitiva. Obvio, para sensibilidad superficial, ¿no? Entonces, aquí lo tienen, ¿sí?
y aquí lo tienen. Este para dolor y este para tacto fino, ¿no? Entonces, un palillo de dientes, les digo, no los va a lastimar, pero sí puede doler, ¿no? Entonces, con esto yo ya puedo explorar sensibilidad, ¿no? Entonces, si yo doy un piquete de un lado y un piquete del otro, pues estoy pensando en las zonas que estoy explorando, ¿no? Entonces, con el paciente con los ojos cerrados, nada más voy a explorar mi mano, pero se supone que yo lo haría de la misma forma por dermatomas en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, aquí yo sé que C6, C7 y C8, ¿no? Entonces, en cada uno le pido, ¿qué siente? Pues me debe decir, me pica, ¿no? Y luego le puedo decir, esto y esto es igual. Y luego de repente me voy a detener con el paciente con los ojos cerrados. Le voy a decir, ¿qué le estoy haciendo? Cuando el paciente ya está, digamos, como encarrilado en decirnos pica, pica, ¿no? Yo le digo, ¿qué siente? ¿Qué siente? Me dice, como voy cada dermatoma, me va diciendo, ¿no? Me dice, me pica, me pica, me pica. Pues si yo me detengo y le digo, ¿qué le hago? Lo obligo a fijar su atención en el estímulo. Está él con los ojos cerrados, pero lo obligo a que ponga atención porque de repente nada más están diciendo me pica, me pica, me pica y ya no lo está sintiendo, ¿no? Entonces me detengo, no le hago estímulo, le digo qué hace y me dice no me hace nada y ahora sí le vuelvo a picar y luego lo puedo pedir que me compare, ¿no? Un lado con el otro, ¿no? Esto y esto es igual, esto y esto es igual y una mano con la otra, ¿no? ¿De qué lado siente más? Y igualmente les digo, para la sensibilidad superficial, no necesito alguna cosa más complicada que un papel, que generalmente los pacientes tienen. Si yo no tengo un Kleenex a la mano, los pacientes siempre en los hospitales tienen su papel de baño, ¿no? Entonces le robo un cachito o Kleenex, ¿no? Y hago esto, ¿no? Y con esto puedo explorar sensibilidad superficial o tacto fino, ¿no? Entonces le puedo decir qué siente. Les digo, la temperatura habitualmente no la vamos a estar explorando rutinariamente, pero sí tacto fino y dolor, ¿no? Entonces le puedo hacer un estímulo de una forma y luego un estímulo de una forma y que me diga qué sintió o qué es diferente. Y debería tener la capacidad sí de discernir, ¿no? Y entonces esto luego pues, es desechable, ¿no? ¿Sí les queda claro? Sí, doctor. Ahora, si yo en este mismo paciente me dice que tiene trastornos sensitivos, ¿no? De toda esta zona, pues es nervio mediano. Pero si me lo tiene de esta zona, ¿no? Nada más de esta zona, pues correspondería, y más para acá, ¿no? Porque obviamente C6 va por toda la porción medial lateral del antebrazo. Correspondería a la dermatoma C6, ¿no? Y además que, claro, incluye disminución del estímulo de reflejo estilo radial y cambios tróficos en la región tenar. O sea, hay otros signos, ¿no? No es nada más lo sensitivo. ¿Vamos bien? Sí. ¿Entendieron un poquito cómo explorarlo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Es poquito porque, pues, les digo, nos está faltando mucho la parte práctica, ¿no? Ahora, cuando yo exploro, ya vimos la técnica de exploración, ¿no? Ahora cuando yo exploro, pues tengo que decir qué estoy encontrando, ¿no? A la hora que estoy revisando al paciente, pues voy a ver qué me está refiriendo y entonces yo lo tengo también que, pues escribir, ¿no? O anotar o cómo lo voy a describir. Entonces tengo alteraciones que son propiamente la sensibilidad superficial, alteraciones que son de la sensibilidad profunda y cortical, y cuando se afecta todos los tipos de sensibilidad, tanto superficial como profunda. Si yo tuviera nada más una afección para el tacto, ¿no? Esto lo conozco como anafia, ¿no? Cuando está perdido el estímulo táctil, pudiera conservar el estímulo al dolor, pero no percibe el tacto fino, ¿no? Entonces le pongo anafia. Pero si está muy sensible a este tipo de estímulo, ¿no? Le diría que tiene hiperestesia, ¿no? O sea, yo hago le hago un estímulo con el papel, ¿no? Hago el estímulo y en lugar de decir que el estímulo me dice es que, pues, me molesta, ¿no? O le genera incomodidad, ahí digo que tiene hiperestesia, ¿no? Y la hiperestesia podría ser nada más eso o decir que le quema, entonces yo diría, pues tiene una sensación urente, ¿no? Esto sería al tacto, y si no siente, diría tiene anafia. Ahora, extremadamente raro nada más esto, ¿no?
A la temperatura, les digo, no lo exploramos habitualmente, ¿no? Porque generalmente acompaña a las otras modalidades de sensibilidad, pero pues si lo tuviera que explorar específicamente, pues y tuviera alguna alteración, tendría yo que describir si es una hiper o hipo o una anestesia específicamente térmica, ¿no? Entonces yo te diría hipotermoestesia o anestesia térmica, y si fuera al frío, hablaría de crioestesia y diría hipocrioestesia o hipercrioestesia, cosas que no suceden en la realidad, ¿no? Pero sería la forma de denominarlo. Ahora, cuando tengo abolición al estímulo del dolor, ¿no? O sea, yo no percibo dolor, aunque sí percibo otros tipos de sensibilidad, ahí yo hablo de analgesia, ¿sí? Entonces, si yo tengo abolido, hablo de que se perdió la sensibilidad al dolor y tendría una analgesia. Le pongo la letra que es privativo A antes del término algesia, ¿no? Entonces, analgesia. Si está disminuida, es hipoalgesia, es decir, lo percibe, pero no tanto, ¿no? No está disminuido. Y si está aumentado, es hiperalgesia, ¿no? Que podría en un momento confundirse con hiperestesia, ¿no? Entonces, la abolición exclusiva del dolor, le digo analgesia. Y de ahí vienen los términos de analgésicos. Es decir, cuando ustedes recetan una aspirina, no están recetando un anestésico, están recetando un analgésico, ¿no? Entonces yo mando algo que quita o controla o disminuye el dolor, ¿no? De ahí viene el término analgésicos, ¿no? Y a la exploración sería una analgesia. ¿Les queda claro? Sí. Ahora, a la sensibilidad profunda o cortical, ahí yo ya le pondría pérdida de la batiestesia o de la varestesia o la varognosia, ¿no? O le pondría privativo A, ¿no? O hipo o hiper, dependiendo del caso. Entonces, si le pongo A, A batestesia, ¿no? O A varestesia, yo ya estoy entendiendo que esa sensibilidad en particular está disminuida, ¿no? O le puedo, en el caso de la esterognosia, sería esteroagnosia, ¿no? Pero se puede prestar a confusión en la denominación, entonces mejor lo describo, ¿no? O sea, en lugar de ponerle privativo A o hiper o hipo, porque sería como complejo lo que estoy leyendo, le puedo poner varestesia alterada o disminuida o abolida en tal segmento del cuerpo, ¿no? Y ya no tengo que poner el privativo A, pero si lo hicieran, pues también se valdría, ¿no? Ahora, cuando se afectan todos los tipos de sensibilidad, la abolición de todos los tipos de sensibilidad se conoce como anestesia, que es lo que pues hacemos cuando inyectamos un anestésico, ¿no? Entonces, si yo pongo gilocaína para hacer un procedimiento quirúrgico, estoy aplicando un anestésico. ¿Por qué? Porque estoy afectando todas las modalidades de sensibilidad superficial y profunda. El anestesiólogo pues está dando una anestesia, ¿no? Está dando medicamentos que son anestésicos y están aboliendo todos los tipos de sensibilidad. Ahora, si yo tuviera afectada todas las modalidades de sensibilidad superficial o todas las modalidades de sensibilidad profunda, podría yo hablar que tengo como una anestesia selectiva, ¿no? Anestesia para la sensibilidad superficial, conservando la profunda o al revés. Y en particular, o sea, se puede ir como complicando, ¿no? Pero en ese caso sí tengo que ser muy claro. Tengo anestesia para sensibilidad superficial, o sea, perdí temperatura, dolor y tacto, ¿no? Y conserva la propiocepción, ¿no? Entonces, no es nada más analgesia, ¿no? Tiene una anestesia de todas las modalidades de sensibilidad superficial, que sería lo más esperado, ¿no? Cuando hay lesiones de la vía espinotalámica. Y si no, y si fuera lo contrario, pues también tengo que describirlo, ¿no? Y conservando sensibilidad superficial y una anestesia para la sensibilidad profunda. Y en particular, existe un tipo de anestesia que decimos anestesia disociada, que en este caso quiere decir que va a conservar la profunda y se pierde la sensibilidad superficial. ¿Sí? Y estos son por lesiones muy específicas en la médula espinal, que acabando esta clase vamos a seguir hablando de síndromes medulares, ¿no? Entonces ya cuando hablemos de eso podremos hablar un poco de esto, ¿no? De la anestesia disociada. ¿Les queda claro? Cuando hablo de anestesia global, anestesia de una sola modalidad de sensibilidad que afecta a todas las sensibilidades
que corresponde a ese apartado, cuando hablo de analgesia y cuando hablo de anestesia disociada. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, por otro lado, yo tengo, estas son las alteraciones objetivas, ¿no? O sea, cuando yo exploro, encuentro datos objetivos. Cuando yo le interrogo al paciente, pues son datos subjetivos, ¿no? Porque la sensibilidad siempre va a ser algo subjetivo. Pues depende de la experiencia del paciente, en particular al dolor. Entonces, la gran manifestación sensitiva que puede tener un paciente son las alteraciones subjetivas al dolor, ¿no? Y el dolor lo conozco como algia, ¿no? Y cualquier término que yo le ponga algia, yo entendería que tiene dolor. Entonces, si yo le pongo raquialgia, quiere decir que pues le duele todo el raquis, ¿no? Toda la columna. O el cefalalgia, dolor de cabeza, ¿no? Y término que yo le vaya incluyendo algia al final, se sobreentiende que tiene dolor. Si se acaba ahorita la clase, descansamos 5 minutos y nos volvemos a conectar. Entonces, cuando yo estudio el dolor, ¿no? Ya sea en una extremidad, ¿no? O lumbalgia, ¿no? Cervicalgia, ya un segmento muy específico, ¿no? Precordalgia, ¿no? El corazón, ¿no? Etcétera. Este, tengo que hacer una semiología que ustedes pues ya tienen muy bien conocida, ¿no? Primero tener claro que el dolor es una percepción individual, o sea, es diferente de una persona a otra y la intensidad puede ser variable incluso de un momento a otro en la misma persona, ¿no? Y puede estar ¿Vamos bien? ¿No se están aburriendo? No, doctor. No, doctor, todo bien. Todo bien. Todo bien, doctor. Les digo que es importante que tengamos toda la terminología y aplicarlo, ¿no? Pero al principio puede ser un poquito árido. Entonces, vamos a compartirles, ¿no? Y estamos, exacto, en lo que serían las alteraciones subjetivas. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Sí, doc. Muy Sí, bien. doctor. Entonces, recuerden, vamos a hablar un poquito de qué es el dolor, ¿no? O sea, retomando un poco, es una percepción que es individual de una persona a otra, por eso es subjetivo, ¿no? O sea, lo que para mí a lo mejor es doloroso, para otra persona a lo mejor es apenas una molestia y para el otro es muy doloroso, ¿no? En general, la intensidad va a ser variable y sabemos perfectamente que entre hombre y mujer generalmente la percepción del dolor es menor en las mujeres, es decir, no, o toleran más el dolor que el hombre, ¿no? En general, ¿eh? No es una regla, ¿no? Puede ser variable, les digo, de un paciente a otro, el mismo problema, ¿no? Y hay factores que lo pueden modificar, ¿no? Finalmente, está modulado el dolor a nivel cortical y las alteraciones de otros neurotransmisores, ¿no? Sobre todo la serotonina, podría modificar la respuesta que yo tenga a ese dolor. Entonces, los factores emocionales, ¿no? Pueden hacer que varíe el dolor. Y una persona que normalmente tiene, digamos, por ejemplo, un dolor de cabeza, ¿no? Que le duele esporádicamente o ante un problema emocional importante, ¿no? Digamos, problema económico, la pérdida de un familiar, COVID o alguna cosa de este tipo, en la familia, ¿no? Pudiera empezar a manifestar eventos de dolor con mucho más frecuencia, ¿no? O los eventos de dolor podrían ser mucho más intensos, ¿no? Que lo que habitualmente tenía. Y es porque obviamente el dolor lo tenemos que entender como un proceso neuropsicológico, es decir, tiene una parte neurológica, pero las emociones lo afectan. Y los mecanismos porque el dolor se afecta son de tipo objetivo, o sea, realmente hay cambios en la modulación del dolor a nivel del sistema nervioso, ya sea, les digo, por pérdida o depresión de la modulación por neurotransmisores como la serotonina, o por pérdida en la modulación del dolor. Al yo estar consumiendo analgésicos en forma constante, pues el cuerpo tiende a habituarse al analgésico y persiste el dolor habituado al analgésico, ¿no? Eso lo hablaremos un poco más cuando veamos cefaleas, que ya pronto vamos a empezar. Cuando el dolor es de ciertas características, se puede acompañar de sensaciones autonómicas, ¿no? Ustedes saben perfectamente que un dolor tipo cólico, pues se acompaña de náusea o de sudoración, ¿no?
Un dolor de cabeza se puede acompañar de náusea, no sé, un dolor precordial, ¿no? Etcétera, ¿no? De diaforesis, etcétera, ¿no? Entonces, pueden generar respuestas autonómicas. Y cuando yo lo voy a explorar, la clave en el dolor es hacer una semiología adecuada, ¿no? Que lo vamos a hablar otra vez cuando veamos cefaleas, pero esta parte de la semiología del dolor, pues ustedes los vieron en su clase de semiología, y es clave saber el tipo, la intensidad, la localización, la duración, factores que lo acompañan, factores que lo disminuyen, la frecuencia con la que se presenta, hacia dónde se irradia, horario, etcétera, ¿no? Factores que lo detonan. Todo eso, pues ustedes lo tienen o lo conocen bastante bien de sus clases de semiología. Es correcto, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Entonces, acuérdense que el dolor como tal es lo que me refiere el paciente, ¿no? O sea, no es lo que yo estoy explorando. Cuando yo exploro, pues exploro sensibilidad. Si tiene dolor, pues me dice que le duele, ¿no? Ahora, si yo tengo alteraciones al momento que exploro, les digo, puede tener anestesia, analgesia, hiperestesia, etcétera, ¿no? Particularmente, a la hora que yo estoy explorando, puedo encontrar dos tipos de perturbaciones de la sensibilidad. Es decir, lo que yo exploro no corresponde a lo que estoy haciendo, ¿no? Si yo le hago un estímulo en la palma, ¿no? Así, otra vez ven mi mano, y yo pico, ¿no? Al paciente con los ojos cerrados y dice, me quema, pues entonces el paciente tiene una perturbación en la sensibilidad, ¿no? O sea, no está percibiendo que pico, sino que quema, ¿no? Y si es una cuestión objetiva, es decir, al momento que yo lo exploro, digo, pues tiene una parestesia, ¿no? Pero si el paciente me refiere que en lo cotidiano, cuando pisa, ¿no? Siente quemadura, o cuando agarra algo siente quemadura, pues es lo que él me está refiriendo, ¿no? Es al interrogatorio, y ahí es subjetivo, y les digo que es una disestesia. Entonces, parestesia cuando a la hora de la exploración lo encuentro. Disestesia cuando el paciente me dice, no, es que cualquier cosa que yo siento como entumido, dormido, como frío, como que me corre agua o como quemadura, cantidad de cosas que nos pueden decir los pacientes, ¿no? Entonces yo digo que tiene disestesia, ¿no? Y incluso puedo decir por sensación de quemadura o por sensación de frío o por sensación de descarga eléctrica, ¿no? El punto, ¿no? Es que para fines de lo cotidiano, pues sucede lo mismo que en otros signos que hemos visto, ¿no? Los usos y costumbres médicas han hecho que ya no se haga la diferencia si una cosa es objetiva y si la otra es subjetiva entre parestesia y disestesia, o sea, se usan por igual, ¿sí? Si el paciente me dice que tiene sensación de quemadura, yo le puedo poner, el paciente refiere parestesia o disestesia. Y si a la hora de explorarlo yo encuentro que es quemadura, le puedo poner, percibe disestesia o parestesia a la hora que lo estoy explorando, ¿no? Se usan por igual, pero les digo por costumbres, ¿no? Ustedes ya saben la diferencia, pero para lo habitual, y como todos los médicos lo usan así, y de todos los médicos, los que más lo usan así son los médicos de medicina interna, ¿no? Ellos dicen, paciente que se queja de parestesias y disestesias. Y así vienen las historias clínicas de medicina interna, y obviamente, pues, o es una o es la otra, ¿no? O sea, no me puedo quejar de parestesias y disestesias, estoy hablando prácticamente de lo mismo, y a la hora de exploración, ¿no? También lo ponen como igual, ¿no? Entonces, si yo quisiera ser muy estricto, pues diría, bueno, si lo estás interrogando hablas de disestesia, si lo estás explorando hablo de parestesia. Pero para fines de lo cotidiano, no vamos a darle importancia si lo usan en forma igual. ¿Sí queda claro este problema de usos y costumbres? Sí, doctor. ¿Han visto historias clínicas en medicina interna? ¿Alguno de ustedes? Hace mucho tiempo. Y alcanzaron a... Aún íbamos a hospital. Ajá. O sea, no sé si lo vieron esto, pero venía igual así, parestesias y disestesias. ¿O no era un caso de eso? Pues es que no. Para muchas historias clínicas todo el tiempo usan parestesia. Sí, Sí, parestesia. lo usan como por igual, ¿no? Tanto en el interrogatorio como en la exploración, ¿no? Sí, doctor.
Ahora, bueno, ustedes ya conocen la diferencia, ¿no? Y cuando vean sus historias clínicas, cuando sean internos, ¿no? Van a darse cuenta. Ahora, díganme una enfermedad que típicamente refieren que sienten quemadura en las plantas de los pies. Que obviamente cuando digo plantas, ¿no? No tendría que decir de los pies, ¿no? Pero por costumbre lo decimos. Y hay muchísimos pacientes con eso. Neuropatía diabética. La neuropatía diabética, ¿no? Es típica que dicen que no pisan, no sienten, pero sienten quemadura, ¿no? Entonces, es bastante frecuente, ¿no? Porque hay muchísimo paciente con eso. Hay otras enfermedades que lo causan, ¿no? También los problemas de insuficiencia venosa, las fascitis plantares, ¿no? También, que también son muy comunes, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, como les digo, en la práctica es difícil de separarlo y lo usamos como sinónimos. Ahora vamos a hablar de otro síntoma, ¿no? O signo, ¿no? Que podemos encontrar a la exploración. Es a la hora de hacer algún movimiento, ¿no? Si aquí se fijan con el paciente, se hace una flexión, pero sí, claro, lo hacen de esta forma ustedes, podrían causarle una lesión al paciente, ¿no? O sea, si uno le toma el hombro y le flexiona la cabeza en una forma forzada, le podría causar una lesión en un paciente que de por sí se supone que puede tener una lesión en la columna, ¿no? Entonces, es más bien lo que yo le interrogo al paciente, ¿no? Si el paciente me dice que cuando flexiona la cabeza o cuando rota la cabeza, así ven el esquema aquí de Netter, ¿no? Aquí abajo. Sí. ¿Sí? Cuando rota la cabeza, percibe una sensación como de descarga eléctrica que va a recorrer todo el raquis, o sea, toda la espalda, o le recorre la extremidad superior, o sea, se va hacia el brazo como un toque. Cuando gira la cabeza o flexiona, ese signo se conoce como lermite positivo, ¿no? Y le digo, ¿es un síntoma si me lo refiere el paciente o es un signo si yo lo encuentro en la exploración, ¿no? Entonces, pero nunca voy a hacer una maniobra así, de este tipo. Le puedo pedir al paciente que rote la cabeza frente a mí o que flexione la cabeza a él, porque si le duele él mismo la va a limitar y yo no quiero lastimarlo, ¿no? Y es un dato, cuando es en todo el raquis, es un dato de que hay una lesión cervical que puede estar o comprimiendo la médula espinal o comprimiendo una raíz nerviosa. ¿Sí ven este dibujo de la médula espinal y la columna? Sí. Sí, doctor, sí se Vean aquí cómo está la parte, esto es una vértebra, ¿no? Entonces tenemos la parte ventral con el cuerpo vertebral y esto que se ve es un disco intervertebral en un corte axial. A los lados vemos los agujeros de la arteria vertebral. En el centro vemos la médula espinal con sus astas, ¿no? Y vemos cómo está el ganglio de raíz posterior a nivel de la salida del nervio. Esto es una vértebra cervical, ¿no? Porque tiene las arterias vertebrales, ¿no? Y vean el proceso espinoso y los procesos articulares, ¿no? Los procesos transversos están modificados porque ahí pasa la arteria vertebral, ¿no? Y vean cómo se ve aquí, de este lado la raíz nerviosa está libre y de este lado tiene una hernia de disco que está comprimiendo la raíz nerviosa, no comprime la médula. Pero cuando gira la cabeza del paciente, estira la raíz y le viene el dolor o descarga en el brazo como un dolor lancinante, ¿no? Hagan de cuenta que cuando les duele un diente, les ha dolido un diente, cuando están en el dentista que les pican el nervio. ¿Alguien ha tenido caries aquí? Sí. Sí. No. Entonces, cuando van al dentista, los anestesian, ¿no? Pero a veces no es suficiente, ¿no? Entonces les tienen que poner más anestesia. Y ustedes de repente sienten la descarga, ¿no? ¿Alguien lo ha sentido? A mí cuando me sacaron las muelas, bueno, los 3 molares, me sacaron los 4 de un intento. Me pusieron 8 ampolletas de anestesia. Y te las ponían porque siempre te estaba doliendo, ¿no? Sí, porque ya se pasaba el efecto y pues tardé como 2 horas y media más o menos. Sí. El punto es que ese es un dolor trigeminal, es muy intenso, ¿no? El dolor de los dientes es lo que siente un paciente cuando tiene neuralgia del trigémino. Entonces imagínense la intensidad, ¿no? Ahora, ese dolor, nada más multiplíquenlo, la intensidad, pero en toda la extremidad superior, ¿no? Entonces debe ser un dolor intensísimo y de plano el paciente tiene que descansar la extremidad, ¿no? O no se puede mover o no quiere mover la cabeza porque no tolera el dolor, ¿no? Cuando es todo el cuerpo, ¿no?
O sea que la descarga viene a través del raquis en toda la espalda. Normalmente la compresión no es al lateral, sino es en el centro y todavía es más grave porque habla de médula espinal. Entonces nos preocupa más, ¿no? Y por eso no hacemos estas maniobras. Pero entonces este signo se conoce como de Lermite, ¿no? ¿Les queda claro? Sí, doctor. ¿Sí? Ahora, el signo de la SEC, ¿no? Que más que signo vendría siendo una maniobra porque aquí sí pido cooperación del paciente, ¿no? Aquí sí es un signo y aquí sí una maniobra, ¿no? Pero digo la SEC positivo o la SEC negativo, ¿no? Y en la maniobra de la SEC lo que estoy haciendo es, es una maniobra para reconocer dolor radicular, ¿no? Así como la ermite es un dolor radicular cuando gira la cabeza hacia un lado, ¿no? Perdón, aquí. Entonces, en este caso, es para reconocer dolor radicular en las raíces lumbares bajas que va a tener una distribución en un nervio que llamamos ciático, ¿no? Entonces, el paciente se queja de dolor de tipo ciático, ya sé que corresponde prácticamente a L3, L4, L5 y S1, ¿no? Cualquiera de esos nervios afectados me desencadena el dolor de tipo ciático. En particular, el ASEC puede ser positivo cuando se afecta L3, L4, L4, L5 y L5S1, y sobre todo las últimas dos, ¿no? Y lo que ocurre es que cuando yo tengo al paciente en decúbito, ¿no? Y le levanto pasivamente la pierna, como lo ven aquí en esta parte, si ven el cursor, sin flexionarla, ¿no? Sin flexionarla, la levanto pasivamente, no le pido al paciente que haga ningún esfuerzo, yo se la levanto del talón, ¿sí? Y el paciente de repente tiene un dolor que lo obliga a detenerme, ¿no? En ese momento el paciente refiere dolor y ya no me deja subir o continuar subiendo la pierna porque le viene el dolor intenso. Entonces el ASEG es positivo. Normalmente yo debería poder subir la pierna sin problema, no hasta 90 grados porque es demasiado, ¿no? O sea, no cualquiera tiene esta elasticidad, ¿no? Y no le va a doler a cualquiera el hueco popliteo, ¿no? Y todos los tendones a la hora del estiramiento, ¿no? O sea, no lo voy a poder hacer así como en este esquema, pero no le debería doler habitualmente por lo menos hasta 60 grados. Entonces, ahora de este lado, ¿no? Si ven aquí están flexionando la pierna, pero más bien nos interesa en la maniobra donde se estira la pierna, ¿no? ¿Y qué sucede en la columna? Esto es una vértebra, este sería un pedículo y este sería el agujero por donde sale el nervio, ¿no? Correspondería a este agujero, pero a nivel lumbar. Acuérdense que esto es nada más de lumbares. Y a la hora que yo hago ese movimiento de levantar la pierna extendida, el nervio se mueve hasta 12 milímetros, o sea, 1,5 centímetros, recorre la raíz nerviosa y cuando bajo la pierna se regresa, ¿no? O sea, esto sería en reposo y esto estirando la pierna. Debe poderse mover libremente una raíz nerviosa hasta 12 milímetros, o sea, un poquito más de 1 centímetro. Es bastante, ¿no? Para cada segmento es bastante. Pero eso es lo normal. ¿Por qué? Porque están hechos, les digo, para movernos, ¿no? La columna está hecha para movernos y estirar las extremidades, etcétera, ¿no? Entonces, no crean que pasa. Cuando yo hago esto, pues obviamente mi plexo braquial se mueve. Lo mismo con la extremidad inferior, ¿no? Si yo tengo aquí algo que apriete y no permite este movimiento, entonces en reposo a lo mejor no pasa nada, pero cuando la estiro, no puede moverse el nervio y más bien se atrapa más contra una hernia, un tumor, una osteofito, una fractura, y le viene el dolor y la descarga en la pierna que lo obliga a detener la maniobra. ¿Vamos bien? Sí, doc. Esto hasta en las películas, les digo que hasta en las películas sale, ¿no? Siempre es típico que el médico que está esperando levanta la pierna. Eso es los reflejos, el patelar hasta en las caricaturas, ¿no? Entonces, la SEC, para que yo diga que es positivo, va a ser cuando el paciente, al extender yo y levantar la extremidad en forma pasiva, sin cooperación del paciente, presenta dolor y aborta la maniobra entre los 15 y los 60 grados. 15 y 60 grados. Puede ser en cualquier sitio, ¿no? Si a los 15 grados o a los 60 o a los 40 o a los 60 grados le duele y se detiene, es un LASEK positivo y me habla de lesión radicular de cualquier origen, ¿sí?
ya lo junto yo con otros datos, ¿no? A 90 grados a cualquiera le duele, y por debajo de 15 grados, si le duele es que tiene otra cosa, o está fracturado o tiene una contractura muy importante, pero no es un LASIK positivo porque ni siquiera he alcanzado a levantar lo suficiente la pierna para generar estiramiento de la raíz nerviosa en el foramen. Entonces no puede ser positiva a menos de 15 grados, ¿no? ¿Sí estamos bien? Sí, Doc. Sí, ¿Les quedó claro cuándo es positivo la SEC? Entre 15 y 60 grados, ¿no? Y con el paciente cooperando, es decir, por eso es maniobra, ¿no? Yo le levanto la pierna y él coopera. No, no, si él la levanta él solo, no es un LASIK, ¿no? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, doctor. Sí, doctor, claro. Sí, vamos bien, doc. Entonces, ahora, bueno, con esto ya vimos prácticamente todo sensitivo, ¿no? Al último yo les dije en sensitivo vamos a incluir las maniobras de exploración o los datos meningios, ¿no? Datos de irritación meningia a la exploración, que forman parte del síndrome meningio, pero a la exploración tenemos varios datos que nos hablan de que las meninges están irritadas. ¿Por qué lo incluimos aquí? Porque en realidad las respuestas que yo obtengo de irritación meningia son contracturas musculares en respuesta al dolor por la misma irritación meningia. Las meninges tienen muchos nervios, están muy bien inervadas, y a la hora de, excepto las de la convexidad, pero todas las meninges prácticamente de la columna y la fosa posterior y la base del cráneo están bien, muy inervadas, ¿no? Tanto por la primera cervical como por ramas radiculares, como por ramas de trigémino. Entonces, de la rama oftálmica, ¿no? Entonces, cuando yo tengo datos de irritación de esas meninges, del origen que ustedes quieran, ¿no? Puede ser infeccioso, puede ser un sangrado, puede ser químico, viral, ¿no? Que son muy, muy raras y benignas, ¿no? De cualquier origen, el paciente va a tener contracturas musculares antiálgicas porque lo que le genera el dolor es el movilizarse, ¿no? Entonces, si yo flexiono la cabeza, cuando yo flexiono mi cabeza, mis meninges se estiran a nivel del foramen magno y las cervicales, ¿no? Si yo las tengo inflamadas, pues me va a doler muchísimo. Entonces, el paciente tiene una contractura y no me permite hacer la flexión cefálica. Entonces, el primer dato, entonces por eso se incluye aquí, porque es una respuesta muscular, sí, o sea, es motora, pero al dolor. Entonces, es una respuesta más bien al dolor. Entonces, va en sensitivo y lo ponemos hasta el final de la exploración sensitiva en este apartado, ¿no? A la hora que yo voy a explorar, pues el primer paso es tener el paciente en decúbito y paso siempre y cuando no sea un trauma de cráneo, ¿eh? Porque si yo tengo un trauma de cráneo, no debo hacer maniobras de flexión cervical. ¿Por qué? Porque igual trae una lesión en las cervicales, ¿no? O sea, la cabeza y el cuello van muy cerca una de la otra y los traumas de cráneo frecuentemente, hasta en 20% de los pacientes, afectan las cervicales. Entonces, si yo hago esta maniobra y trae una fractura cervical, a lo mejor le hago un daño muy grave, ¿no? Entonces, siempre y cuando no sea trauma de cráneo, porque si es trauma de cráneo, yo puedo hacer esta maniobra si hice primero una radiografía lateral de la columna cervical para ver que no tenga yo problema. Si no he hecho eso, no debo hacerlo. Pero salvo ese caso, ¿no? Y si el paciente se queja o tiene como datos meningios, con el paciente en decúbito, yo trato de flexionar la cabeza, ¿no? Y a la hora de flexionar la cabeza pueden pasar varias cosas, ¿no? Una es que no pueda yo hacerlo. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí? Sí, doc. Entonces, una es que yo no le pueda flexionar la cabeza, ¿no? O sea, lo trato de hacer y no lo puedo hacer. Está muy rígido, ¿no? No es la rigidez de extrapiramidal, es rigidez de contractura muscular, ¿no? Entonces, digo, tiene rigidez de nuca. Entonces, el primer dato de una irritación meningia y el que yo más encuentro no es ni el Kernish, ni el Brudzinski, ni Binda, ni otros tantos signos meningios que hay, sino la rigidez de nuca, ¿no? Es la más común. Yo trato de flexionar la cabeza y no puedo. El paciente está como tabla, ¿no? Lo levanto de la cabeza y no simplemente, si yo siguiera, lo podría levantar todo, ¿no? Porque no lo puedo flexionar de tan intensa que es la contractura y dolorosa, ¿no?
el paciente puede estar despierto o no, ¿no? Incluso con la rigidez de nuca. Entonces, acuérdense, el primer dato de irritación meningia no es ni Brunzinski ni Kernig, sino rigidez de nuca. ¿Estamos bien? Entendido. ¿Sí? Ahora, si yo le doblo la cabeza, logro doblársela y el paciente flexiona los miembros pélvicos como se ve aquí en el esquema, o sea, los dobla. ¿Por qué hace esto? Porque así relaja las meninges, ¿no? O sea, si las tienes tiradas, estoy estirando mucho, entonces si flexiona acá, dobla acá, pues relaja un poquito las meninges. Ese signo se llamaría de Brunzinski, ¿sí? Y si yo levanto una pierna con el paciente en decúbito y a la hora que la levanto la flexiona, cosa que casi todo el mundo hace, ¿no? Pero la flexiona en forma involuntaria, es un signo de Kernig, ¿no? Resulta que en la práctica, otra vez, ¿no? Lo conocen como Kernig y como Brunzinski. Entonces, bueno, se presta otra vez a confusiones, ¿no? Cuando les pidan que exploren Kernig, pueden hacer esto, ¿sí? O sea, le flexionan la cabeza y si doblan las piernas, si ustedes pueden decir Kernig positivo, está bien, pero corresponde a Brunzinski, ¿no? Y si yo hago esto, ¿no? Y flexiona la pierna, lo van a conocer como Brunzinski, y si flexiona la otra pierna, es decir, levanto esta, pero flexiona esta, es Brunzinski contralateral, ¿no? O sea, en este caso, sí es, ahora lo correcto, esto es Brunzinski, esto es Kernig, y si flexiona la otra pierna, también se llama Brunzinski contralateral. ¿No los confundí? No, Doc, sí quedó claro. Entonces, casi todo el mundo conoce esto como Kernig, ¿eh? Ahora, hay sutilezas, ¿no? O sea, si yo lo levanto al paciente todo, incluyendo parte superior del tronco y dobla las piernas, también se le conoce como Kernig. Por eso hay tanta confusión entre una maniobra y otra, ¿no? Casi todo el mundo conoce el Kernig, que es yo doblo la región cefálica o levanto el tronco y dobla las piernas y todo el mundo le va a decir que eso es Kernig, ¿no? Pero ya saben ustedes que podría ser Brunzinski, ¿no? Entonces, eso quiere decir irritación meningia. La irritación meningia está dentro del contexto. Aquí tienen otros ejemplos, ¿no? Doblo la cabeza y tiene dolor, pero siempre y cuando no exista una lesión cervical, ¿no? Y levanto la pierna así, la extiendo y le duele, ¿no? Pero incluso podría doblar la cabeza, ¿no? O levanto la cabeza y flexiono las piernas, ¿no? Brunzinski, pero si lo levanto un poco más, Kernig. Entonces, como se fijan ustedes, hay demasiadas detalles, ¿no? Que se usan como por igual. Y pues bueno, al principio es muy difícil de entender, ¿no? Porque pues un médico le dice que es una cosa, el otro que es otra, ¿no? El Barré, el Ingasini, etcétera, ¿no? Andamos, disestesias, parestesias, Kernig, Brunzinski, ¿no? Y pues de repente ustedes como estudiantes se alcanzan a confundir bastante, pues porque un médico les dice una cosa y el otro otra, y a lo mejor los dos tienen razón, ¿no? Entonces, bueno, ya se los expliqué. Ahora, datos de irritación meningia, la rigidez de nuca, ¿no? El signo de Kernig, el signo de Brunzinski, ¿no? Todos esos podrían ser datos de irritación meningia, ¿sí? Que los acabamos de describir, ¿no? Ahora, ¿qué sería el síndrome meningio? No es nada más los datos de irritación meningia, que sería la rigidez de nuca y columna, ¿no? Con predominio cervical, ¿no? Y además podría yo tener una posición antiálgica, ¿no? Puedo tener esta postura de opistótonos o postura de inflexión, que serían los emprostótonos o en gatillo fusil, que lo hemos visto ya en otros momentos. Y dentro del síndrome meningio, además, dolor de cabeza intenso, ¿no? Dolor cérvico o dolor en toda la espalda, ¿no? La actividad física aumenta, puede haber fotofobia, puede haber fonofobia, puede haber hiperalgesia, o sea, estar muy sensible al dolor en general, ¿no? Por la irritación de todas las raíces sensitivas. Puede o no tener deterioro del estado de alerta dentro del síndrome meningio. Y hay pares craneales que se pueden afectar, pero el que más se afecta o más frecuentemente se afecta es el sexto par. Entonces no es nada raro que los pacientes tengan diplopia o tengan los dos ojos hacia adentro en aducción, ¿no? Como un estrabismo convergente. ¿Por qué? Porque tienen parálisis del sexto par, ya sea de un lado o del otro.
Entonces, todo esto me integraría un síndrome meningio. Los orígenes pueden ser muchos. Los más frecuentes son las infecciones, ¿no? Las meningitis, y de todas las más frecuentes las bacterianas, porque les digo, las virales generalmente son benignas y banales, y los virus normalmente dan más problemas de encefalitis, que sí son muy graves, comparado con meningitis. Y la otra gran causa o muy frecuente son las hemorragias subaracnoideas, ¿no? Cuando la sangre se sale de su lugar, da datos de irritación meningia, ¿no? Entonces, las roturas de aneurismas, malformaciones arteriovenosas o incluso las secuelas de trauma con hemorragia subaracnoidea me pueden dar un síndrome meningio. No tiene que tener obligadamente todo, por lo menos los datos meningios sí los va a tener y el dolor de cabeza, ¿no? Pero puede tener muchos más datos. ¿Queda claro hasta acá? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ya, si yo me voy propiamente a las meningitis infecciosas, ¿no? Las meningitis infecciosas, las más características son las piógenas o bacterianas, ¿no? Si yo digo meningitis piógena o bacteriana, es lo mismo. Pero hay otras meningitis, ¿eh? Pueden haber meningitis parasitarias como por cisticercos, puede haber meningitis tuberculosa, que es un tipo específico y la separo de las piógenas, porque la tuberculosis se comporta muy diferente a nivel de las meningitis, ¿no? Pero puede dar una meningitis, y sí tengo que aclarar que es tuberculosa, ¿no? Y les digo, pueden ser virales, que serían muy raras, ¿no? Y benignas, ¿no? Generalmente las virales es dolor de cabeza, rigidez y se quita en menos de una semana sin secuelas, ¿no? Y sin tratamiento. Muy diferente a una encefalitis. Y le repito, hay que separar muy bien la terminología. Yo cuando digo infección en el sistema nervioso central puedo tener muchas causas. La más común, la meningitis. Meningitis quiere decir inflamación de las meninges, ¿no? Y por eso es meningitis, ¿no? Y encefalitis, inflamación del cerebro. Lo que da infección al cerebro es muy distinto a lo que da infecciones a las meninges. Yo puedo tener problemas de infecciones cerebrales, o sea, del parénquima cerebral, y generalmente esas encefalitis son virales, ¿no? Por ejemplo, la rabia, ¿no? Eso es una encefalitis por rabia, ¿no? Y son muy graves, las encefalitis son muy graves, ¿no? Tengo las encefalitis, las fiebres equinas, ¿no? La fiebre de las montañas rocallosas, ¿no? Que son transmitidas por garrapatas. Son graves, dan mucha fiebre, mucho deterioro, dan convulsiones, no dan tanta meningitis, curiosamente, y pueden dar hipertensión intracraneal. Hay que recordar que dentro del síndrome meningio, otra causa muy frecuente, y se las voy a agregar en esta imagen, porque me falta, es la hipertensión intracraneal, pero ya en la fase terminal, ya cuando el paciente va a fallecer, ¿no? O sea, la rigidez de nuca en un paciente con hipertensión intracraneal de cualquier origen, hasta un tumor, pues es una etapa avanzada de la hipertensión intracraneal. ¿No se han confundido con todo lo que les he dicho? No, No. doctor. ¿No? Creo que no. Creo. No. Si hay dudas, pues el lunes me dirán, ¿no? Pero, entonces, nada más quiero que tengamos muy claro la división, ¿no? Entre meningitis, que pueden ser de muchos orígenes, y encefalitis, que también tienen sus orígenes, pero la mayoría son, ahí sí son de tipo viral, aunque sí hay muchos virus que las pueden causar y son muy graves. Y las meningitis que son virales, generalmente son benignas, ¿no? Las encefalitis que son virales, generalmente son muy malignas, ¿no? Muy agresivas. Ustedes habrán oído, tiene una meningoencefalitis. Sí lo han escuchado, ¿no? Sí. 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 Obviamente es un término muy mal usado, ¿no? Porque pues no es lo mismo meningitis que encefalitis, se los estoy yo aclarando ahorita, ¿no? Entonces, cuando yo digo meningoencefalitis, sería como decir una pleuroneumonitis, ¿no? O una hepatoperitonitis, ¿no? O sea, no tendría, no, ¿por qué vamos en todos los órganos decir hepatitis, peritonitis, neumonía, pleuritis, ¿no? O sea, separamos, ¿no? Y a nivel cerebral lo juntamos. Ya no hay que usar la terminología de esa forma, ¿no? Y ya sí les queda claro por qué, ¿no? Son enfermedades diferentes, ¿no?
Muy bien. Y bueno, ya casi acabamos con esto. Entonces, aquí les estoy poniendo, si se llegara a cortar la clase, nos conectamos, ¿no? Porque ya vamos a acabar. Entonces, aquí les estoy poniendo 3 ejemplos de distintos tipos de meningitis piógenas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, que son las más frecuentes, por cierto, ¿no? De todas las piógenas comunitarias, estas son las más frecuentes. Cuando yo hablo de meningitis piógenas, pues puedo tener las de la comunidad, ¿no? Y las de hospital, ¿no? Y ya por grupos de edad va variando mucho, ¿no? O sea, tengo en los lactantes, en los bebés por bacterias gram negativas, ¿no? Porque pues las adquieren en el canal del parto, ¿no? Ya en niños menores de 5 años, la primera causa del Haemophilus influenza, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Ya en adulto, en adolescentes y mayores, las causas más comunes es el neumococo, ¿no? La causa es el estreptococo neumonía, es la causa más frecuente de neumonía comunitaria, ¿no? Que me viene de la comunidad. Y aquí ustedes pueden ver en esta imagen cómo los estreptococos, ¿no? Se agrupan de esta forma, ¿no? Formando como conglomerados con una que otra cadena, y estos son cocos, ¿no? Con tinción específica, ¿no? Ahora, a la hora, obviamente es un caso de patología, ¿no? Que murió de eso, y vean cómo vemos que levantaron prácticamente toda la calota, vemos las meninges, vemos el seno sagital, y vemos cómo están aquí levantando la meninge, la dura madre, ¿sí? Y vemos este aspecto verdoso con petequias hemorrágicas a nivel cortical, ¿no? Vemos los giros y no vemos los surcos porque están llenos de esta cosa verdosa que es pus, ¿no? Les digo, si se corta, nos conectamos luego. Y vean aquí el esquema, ¿no? Que está aquí abajo, cómo está un vaso sanguíneo, justamente es una arteria, como entra el parénquima cerebral, lo va siguiendo la pía madre. Esto que está aquí es la aracnoides con todas sus trabéculas, que por eso le dicen aracnoides, ¿no? Porque estas patas, pues a alguien le pareció que eran patas de araña, entonces le dice aracnoides, y la dura madre por encima, ¿no? Que es lo que están levantando aquí. Entonces, si yo tengo una infección que está por arriba, que me está afectando la dura madre, ¿sí? Ahí tengo una paquimeningitis, ¿no? O sea, la meninge más gruesa, ¿no? La paquimeninge se inflamó, es una paquimeningitis. Y las otras dos les llamamos leptomeninges, ¿no? Entonces, esto es una leptomeningitis. Listo. ¿Estamos todos? Bueno, la mayoría, ¿no? Sí, la mayoría. ¿Sí? Estamos justo en lo de las meningitis, ¿no? Entonces, déjenme ampliar la pantalla. Les vuelvo a explicar, ¿no? Entonces estábamos con el neumococo, ¿no? Y cómo está esto de patología. Entonces, paquimeninges, leptomeninges, ¿no? Las leptomeninges, aracnoides y la pía madre, que es una capa unicelular, ¿no? Y este es un vaso. Este vaso no está saliendo del cerebro, está entrando al cerebro. Entonces, porque está circulando de adentro hacia afuera, ¿no? Y le sigue el líquido cefalorraquídeo. Entonces, las bacterias, ¿no? Están en este espacio subaracnoideo y obviamente hay una respuesta inflamatoria terrible, ¿no? Empiezan a migrar leucocitos, etcétera, y se empieza a formar estos exudados purulentos en esta zona. Pero aparte estos vasos también sufren mucho, ¿no? Empieza a haber tumefacción, inflamación, enrojecimiento, y por eso se ven todos estos exudados hemorrágicos. Y pudiera haber áreas de isquemia cerebral, ¿no? Si el vaso sufre mucho, ¿no? Ahora, si la pus está por arriba o la inflamación infecciosa está en la paquimeninge, normalmente no afecta el cerebro o no lo afecta de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está distribuyendo por el líquido cefalorraquídeo, no se puede ir a donde quiera, ¿sí? Y generar un cuadro tan grave, si no se queda muy localizada, ¿no? Entonces, las paquimeningitis, pues realmente son abscesos epidurales, ¿no? Que sí los llegamos a ver, sí generan problemas, pero son de fácil tratamiento. Digo, fácil es operarlo, ¿no? Pero se cura. Esta meningitis tiene 30% de mortalidad, que les digo es la más frecuente en adultos, ¿no? Y por el estreptococo neumonía. Y
las bacterias tienen tropismo, ¿no? No se instalan en cualquier parte al azar, como que les gusta ciertas zonas del cerebro y ciertos tejidos, ¿no? Y les digo, pues es como el COVID, ¿no? Le gusta irse a ciertas células con el receptor, ¿no? Para la enzima convertidora de la angiotensina, pues afecta mucho los vasos, el pulmón, etcétera. Pues no, o sea, tiene un tropismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el receptor. Las bacterias tienen tropismo, les gusta irse a ciertas zonas del cerebro, ¿no? Entonces, la mayoría de las bacterias se van hacia la convexidad, ¿no? Y que son zonas con mucha circulación de líquido y tienen la circulación venosa, ¿no? Entonces, de alguna forma ahí encuentran sus nutrientes que necesitan, ¿no? Y menos competencia inmunológica, ¿no? Entonces, el daño es en esa zona y esto es característico. Les digo, esto tiene 30% de mortalidad. Ahora, ¿sí les quedó claro la diferencia entre leptomeningitis y paquimeningitis? Sí. Ahora, si viene una meningitis, les digo, tendría fiebre, deterioro del estado de alerta, convulsiones, ¿no? Antes de morir, ¿no? Si viene así de la comunidad, pues lo que yo tengo que hacer es una punción, ¿no? De líquido cefalorraquídeo, lo mando a estudiar y aparte, pues le empiezo antibiótico. No me voy a esperar a que estén los resultados porque, pues el paciente, desde que saco el líquido, me voy a dar cuenta que está turbio, ¿no? Este caso, el que tienen a su derecha, si se fijan, también son cadenas de cocos, ¿no? Muy parecidos a estos, ¿no? Pero en este caso, las cadenas no forman estos cúmulos, ¿no? Y esta es la Neisseria meningitidis, ¿no? Esa es más rara. También o sea, puede ocurrir en comunidad, pero generalmente es de tipo epidémico, ¿no? Entonces, es muy contagiosa de una persona a otra y, aparte de generar estos exudados en la convexidad, da mucha tromboflebitis y como resultado de la tromboflebitis, por hipercoagulabilidad, ¿no? Empieza a haber todos estos petequias, ¿no? Y trombocitopenia, ¿no? Porque hay mucho consumo de las plaquetas. Y entonces tenemos estas manchas de tipo purpúrico, ¿no? En el tórax, en las extremidades. Y si pues, fallece y se le hace una autopsia, se va a ver todas estas hemorragias, ¿no? Que son mucho más intensas que en este caso, ¿no? A nivel de la corteza cerebral y vean el exudado purulento, ¿no? Y esa es la Neisseria meningitidis, afortunadamente mucho más rara que la otra, ¿no? Pero esta, por ejemplo, si yo tengo un paciente, a los dos los tengo que aislar, ¿no? Pero en el caso de la Neisseria meningitidis, si existe, primero que nada, puedo darme cuenta que tiene petequias y hemorragias y todo. Entonces, yo ya desde ahí digo, pues no es un caso de neumococo, ¿no? Este es un caso de Neisseria, ¿no? Y es más grave. ¿Por qué? Porque la mortalidad es más alta de este tipo de pacientes, ¿no? Llega hasta el 70%. Va a haber convulsiones, va a haber muchas cosas, ¿no? Pero aparte es epidémica, ¿no? Es decir, se contagia mucho entre las personas que están en una misma familia y obviamente con el personal de salud también. Es decir, en cuanto me llega este paciente al hospital y lo veo con sus petequias, su meningitis y le hago la punción y sale purulenta, es muy probable que yo ya me contagié o yo ya me expuse a la bacteria, ¿no? Y por lo tanto, en estos casos, en epidemiología, se les da un esquema profiláctico que va variando de hospital a hospital y de año con año, ¿no? Antes era el ciprofloxacino y de repente ya es otro antibiótico, ¿no? Al personal que estuvo expuesto para que no lo lleve a su casa, ¿no? Y de ahí empieza otro brote. Y les digo, en estos casos generalmente son brotes de varios familiares o varias gentes en la misma comunidad, no nada más. No es esporádica como esta, ¿no? Estas son epidémicas y en brotes comunitarios, ¿no? ¿Sí les queda claro? Y les diga esto aún como internos o como sea, están en urgencias y todo, pues lo habitual es que a todo el mundo le den su antibiótico, es un solo día de antibiótico, pero no los dan a todos, ¿no? Y si no se los dan, pues pídanlo, y si no, pues tómenselo, ¿no? Mejor un día de un antibiótico de más a llevarles algo a su casa, ¿no? Ahora, ¿qué es la desgracia del COVID, no? Que pues cuando uno se enfermaba, lo llevaba uno a su casa y se enferma toda la familia, ¿no? Y a veces uno no es el que se muere, sino se moría la familia, ¿no? Entonces, es el drama del COVID para los médicos, ¿no? Para todo el mundo, ¿eh? Pero para los médicos en particular, pues es que por su actividad laboral lo llevan a su casa, ¿no? Y pues eso de que se iban a hoteles y todo, pues no tiene ningún caso, ¿no? O sea, más bien estar yo bien aislado, cuidarme mucho, ¿no? Y punto final, ¿no?
Ahora, este caso del centro, ¿sí? Aquí el exudado está en la base del cráneo, ¿no? Y es un exudado sólido que forma como tabiques, y en la tinción, ¿no? Que esta tinción se llama Seid-Misten, vemos bacilos, ¿no? Ácido alcohol resistente. Entonces se trata de Mycobacterium, Tuberculosis. tuberculosis. esta es, obviamente la tuberculosis a nivel del sistema nervioso nunca es una infección ni primaria ni secundaria, ¿no? O sea, ya viene de otro lado, de pulmón o de otro, o de riñón o de algún otro origen, ¿no? Su diseminación es terciaria, ¿no? Al cerebro. Generalmente es en pacientes inmunosuprimidos, y la bacteria en particular, ¿no? Le gusta las áreas que son ricas en oxígeno, ¿no? Y por eso tiene un tropismo para la base del cráneo donde están las grandes arterias. Como ustedes saben, ¿no? La micobacteria genera una respuesta inflamatoria diferente a las respuestas que generan estas bacterias, ¿no? Aquí es una respuesta de tipo granulomatoso, ¿no? Migran macrófagos, se empieza a ver fibroblastos, y toda esa reacción inflamatoria forma un plastrón inflamatorio muy parecido a lo que sucede en otras partes del cuerpo con la tuberculosis, ¿no? Y pero aquí es el cerebro, ¿no? Y en la base del cráneo pues entran las carótidas, las arterias vertebrales, las cerebrales medias, están todos los pares craneales, ¿no? Y entonces todo eso se queda metido dentro de ese plastrón inflamatorio. No circula el líquido cefalorraquídeo, no es nada raro que tengan hidrocefalia, ¿no? Y aparte tienen infartos cerebrales, ¿no? ¿Por qué? Porque la reacción granulomatosa afecta a las arterias cerebrales y les genera infartos cerebrales, ¿no? Entonces la infección por micobacterias tuberculosa a nivel cerebral es mucho más grave que estas dos, ¿no? Y si no se le da tratamiento, la mortalidad a 2 semanas es 100%, ¿no? 100% de mortalidad por tuberculosis cerebral. Entonces ya es otro nivel de mortalidad, ¿no? Esta sí, con tratamiento 30%, 70%, ¿no? 50-70% de esto. Y este caso, 100%, si yo no doy tratamiento, ¿no? Y aún con tratamiento, espero que sea un paciente muy grave y que va a tener muchas secuelas, ¿no? ¿Por qué? Por la reacción granulomatosa, que me va a afectar pares craneales y me va a afectar la circulación cerebral y el líquido cefalorraquídeo también. Entonces va a haber infartos, va a haber pares bajos, va a haber tercer par, va a haber etcétera, ¿no? Y aparte una serie de trastornos endocrinos, ¿no? Es muy grave en general. ¿Les queda claro las diferencias entre todas estas? Sí, doctor. Sí, doctor. La tuberculosis, pues en algún tiempo se pensó que iba a desaparecer, ¿no? Ya con los antibióticos y los esquemas de triple esquema, ¿no? Más refuerzos, etcétera, se pensó que iba a desaparecer, pero cuando empezó a ver los casos de inmunosupresión, ¿no? De infección por inmunodeficiencia humana, empezó otra vez a ver en abundancia, ¿no? Y empezó a existir mucho tuberculosis pulmonar otra vez y todo, que se contagiaba a la población que no necesariamente había sido inmunosuprimida, ¿no? Pero pues otra vez vuelve a haber mucha prevalencia de la infección. Y pues la vacunación pues no es del todo efectivo, ¿no? Ustedes saben que es la BCG, ¿no? Y pues en algún tiempo ya estaba hasta en desuso, ¿no? Entonces, bueno, la tuberculosis en realidad no ha estado toda la vida con la humanidad, y yo creo que va a seguir toda la vida, ¿no? Entonces, pero en algún tiempo se pensó que se iba a poder erradicar. ¿Sí? Y bueno, aquí tiene un caso de opistótonos, ¿no? Lo podemos ver en muchas infecciones cerebrales, hasta tétanos, ¿no? Pero sería un grado extremo de rigidez, ¿no? Y ya con esto acabamos la clase de hoy. Entonces, si no tienen alguna duda o algo, pues nos veríamos el lunes, ¿no? Como a las 10 de la mañana. Sí, doctor, está bien, todo claro. Entonces, descansen. Ahorita pues ya yo voy a revisar sus tareas y todo. El lunes empezaríamos a integrar un poco esto con síndromes neurológicos. Yo creo que eso nos va a tomar lunes y martes. Y a partir del miércoles empezamos, el miércoles es posible que les haga el examen, ¿eh? A partir del miércoles, ¿no? Si no es que es el examen ese día, empezamos con cefaleas, y de ahí pues creo que tenemos hasta el día 18, ¿verdad?
Sí, hasta el 18. Entonces, les digo, el tema de cefaleas es muy importante, entonces pretendemos a lo mejor abarcar todos esos días con puras cefaleas, ¿no? Ok, doctor. Sí, está perfecto. Descansen, pasen un buen domingo, un sábado y domingo. Muchas gracias, doctor. Igual. Gracias, Es bien, doctor. hasta luego. Gracias, Gracias, doctor, doctor. igualmente. Luego. Bye.